El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, hablando acá con Jorge de cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor, este programa que está auspiciado por el Hospital Alemán, hospital o entidad que cumple 150 años dentro de muy poquito, ¿no es cierto? Sí. 150 años el 25 de agosto, o sea que para nosotros es el mes de agosto, el mes del festejo. 150 años no es una pavada, ¿no? Recordemos que nuestra república tiene 200 años, o sea que nos viene acompañando al país desde su fundación y creciendo, ¿no es cierto?, con él. Es muy importante. Y el 25 se cumple el aniversario. Hoy vamos a tener un invitado especial, para mí personalmente muy especial, urólogo, y que va a hablar de un tema interesante, no tan frecuente como el que hablamos antes, que era el cáncer de próstata, pero sí de riñón. Pero quiero recordarle a la gente que nos sigue que el 15 de septiembre, tu cumpleaños, no tiene nada que ver, coincidencia de la vida. Más, pasó ya. Está bien. Hay un meeting a la comunidad, es abierto a la comunidad, mirá. Que lo hace el Servicio de Urología, justo con el Instituto de Oncología, sobre cáncer de próstata. Mira vos. Entonces, es importante que lo sepan y es importante que, bueno, puedan concurrir. ¿Lo vas a grabar? Porque si lo grabás, no lo grabamos. No lo podemos pasar acá. Pero sería interesante ver esa posibilidad, no se me ocurrió. Llevar una cámara. Bien. Porque siempre es bueno que la gente de la afuera pregunte, la interacción y poder pasar acá algunas cuestiones que tengan que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Vos sabés que yo las cosas las tomo rápido. No. Y entonces, bueno, me parece interesante. Sí, cómo no. Es una cosa distinta. Es una cosa diferente, es una cosa... El instituto habla a la comunidad, estamos en este momento hablando a la comunidad, pero también hacemos cursos que no tienen, por supuesto, la extensión que puede tener un programa de televisión, pero tienen una particularidad especial, que es el cara a cara con los especialistas, es la pregunta directa al especialista, es como una película y una obra de teatro. Tienen un gusto diferente, ¿no? Aunque la temática sea la misma. Yo creo que en la medida en que sigamos acercando el hospital y el instituto a la comunidad, va a ser mucho mayor el feedback entre la gente y nosotros. Bueno, esa es la idea. Que ya realmente me sorprende la cantidad de gente que nos ve y que nos pide temas, ¿no? Me volvieron a pedir otra vez el tema de próstata y el tema de mama y bueno, quedé con que en algún momento vamos a repetir esos dos programas, ¿no? Es que la gente va filtrando los temas que le interesan y en general son de las patologías más frecuentes, como puede ser próstata, mama, cáncer de cuello, etcétera, que es lo que más abunda, ¿no? Sí, creo que hoy vamos a tener el programa en toda su magnitud, porque se acabó ese martirio de las publicidades. Pero no era un martirio, es una cosa de las democracias y me parece muy bien. Pero nos sacaba un tiempito, un pedacito. Pero hay que ser noble. Después usted me dice que el programa es corto, usted quiere un programa de 1 hora, no se puede. Bueno, entonces no perdamos tiempo y vamos con nuestro invitado especial. Listo, vamos con el invitado especial y con el doctor Luca McCormack.
Bien. ¿Va a llevar una cámara, Gori? ¿Cómo? Estoy hablando, Gori. Sí, ¿qué le sucede? ¿Va a llevar una cámara? Vamos a hacer lo posible. Yo no voy a llevar la cámara, voy a ver si la consigo. Bueno, yo no sé. algunos de los filmar. muchachos bueno, acá. Está bien, está bien. Pueden... Quería reemplazar la palabra meeting por encuentro. Claro. El doctor usó una palabra meeting, pero... Muy bien, nacional y popular, Me parece McCormack. que sí. Muy me parece bien, que muy ese bien. es el camino, es el rumbo que hay que llevar. Bueno, McCormack, pero Está bien, Nacampo. está bien, está bien. Claro. No, bueno, hoy es un día especial, no sé, lo tenemos a Gonzalo Vitagliano, que es referente desde hace muchos años en el hospital, está hace casi 20 años en el hospital, de donde se formó, estuvo 2 años en Chile haciendo urooncología y laparoscopía, es uno de los pioneros de la laparoscopía, que es la cirugía mínimamente invasiva de riñón, así que bienvenido Gonzalo a charlar de riñón, de un tema poco frecuente, como dijo el doctor Gori, pero es muy frecuente de encontrar el hallazgo de la gente que te viene a la consulta con una imagen en el riñón, no cáncer, ¿no? Pero una imagen, ya sea quística o sólida. ¿Cómo? Me perdonás, yo sé que tu afecto siempre hace que hables mucho de la persona, pero él es el jefe de urología oncológica. Sí. Claro, o sea que es un cargo importante que usted lo había obviado. Está escrito en pantalla. Sí, tal vez usted se fija en términos míos mal empleados, pero yo le tengo que decir que las presentaciones tienen que ser correctas. Podemos seguir. Continuamos con la... Bueno. es cabrón. ¿Queda claro? Él es. Empata, si no la pierde, empata. Bueno, pero bienvenido, Gonzalito. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. La verdad que sí, justamente para entrar en tema, como bien decía Lucas, tenemos que saber que ha cambiado un poquito lo que es la detección de lo que son las imágenes sospechosas en los riñones. Más o menos para los años 90, la incidencia de tumores renales era baja. Conforme se empezó a utilizar la ecografía, la tomografía computada, y que básicamente cualquier paciente que asistía a una guardia o a una primera consulta hacía algún tipo de imagenología, se empezó a acuñar la palabra incidentaloma, o sea, la detección incidental de algo que está en el riñón. Ahora, que nunca había producido ningún que síntoma. no había producido ningún síntoma. Generalmente, el tumor de riñón se manifestaba hasta entonces con una tríada. El paciente se podía palpar algo, podía tener dolor o podía orinar con sangre. Ahora, eso se revirtió claramente porque todas estas masas, todos estos tumores en algunos casos, comenzaron a ser detectados en estadios mucho más tempranos, a través de una simple ecografía, haciendo que el diagnóstico incidental y de una detección precoz empezara a ser más que nada la presentación habitual de esta enfermedad. Claro. Y muy bien lo que vos decís de diferenciar, porque, o sea, no toda imagen que uno encuentre en un riñón es para preocuparse. Esto es muy importante que la audiencia lo rescate, porque es muy común los quistes renales. Y los quistes renales hasta se dicen que son las canas del riñón. Para los que tienen pelo, las canas es cuando se ponen blancos los pelos y entonces suele ser muy frecuente. En la barba. En la barba. Suele ser muy frecuente, entonces puede ser que hay muchos pacientes que consultan preocupados porque encontraron un quiste. Y los quistes son benignos y no se malignizan. Hay diferentes tipos de quistes, obviamente, pero en la generalidad de los casos son benignos. O sea, es muy frecuente hoy en el chequeo, en la ecografía que uno se hace por un dolor que no tiene nada que ver con el riñón, de golpe encontrar una imagen sólida. Claro, pero me presta a aclarar algo. Es decir, todavía esos tumores se diagnostican de casualidad. Es decir, me hago un estudio para otra cosa y cuando pasan por el riñón lo encuentran. ¿No sería hora de ver cómo podemos hacer para encontrarlos no de casualidad, sino ir a buscarlo? Bueno, por eso yo no conozco la incidencia, etcétera, como para ver si lo justifica. Por eso sería interesante que vos nos aclares. Si uno ve los tumores en hombres, el tumor de riñón ocupa el 5º lugar en frecuencia. O sea, es poco frecuente, pero no es algo para descartar. Se da más o menos en la 6ª década de la vida y está relacionado con factores predisponentes. Y eso es muy importante. Quizás respondiendo a tu pregunta o tu concepto, es que nosotros tenemos ciertos tipos de pacientes que tenemos la obligación de descartar cualquier tipo de masa ocupante renal. Pacientes que fuman, pacientes obesos, pacientes en diálisis, por ejemplo, son factores que están asociados, pacientes
que han estado con riesgos ocupacionales, que han trabajado con pesticidas, con agroquímicos, con solventes. ¿Antecedentes familiares de tumores y además, renales? Antecedentes familiares. El antecedente familiar es muy importante en el tumor de riñón. Hay una enfermedad, quizás no confundir, pero se llama von Hippel-Lindau, que es un gen específico que está asociado claramente, y es autosómico dominante, eso quiere decir que es muy fácil pasarlo, está asociado directamente con la incidencia de tumores renales. Ahora, discúlpame, porque me pareció interesante lo que dijo Jorge. Cuando no hay síntomas, ¿cómo avanzás? Cuando no hay micción con sangre, orina con sangre. Justamente es el mejor escenario, porque vos, si nosotros tuvimos un programa previo con cáncer de próstata, sabemos que le dijimos a la comunidad que los hombres en cierta edad, con ciertos antecedentes y más, tienen que hacer una consulta urológica. Bueno, adentro de esa consulta urológica va a haber un control ecográfico renal, donde supuestamente vamos a pesquisar la presencia o no de estos tumores renales y encontrarlos en un estadio precoz, primario, de tal manera que sea factible no solamente curar al paciente, sino preservar el órgano, que es otra cosa que es interesante de que podamos charlar. Fíjate qué interesante que él dijo, bueno, hay una serie de factores de riesgo en las cuales despierta al médico la posibilidad de hacer un estudio. El primero que dijo fue fumar. Otra vez más. Otra vez vuelve. Cuando en el programa anterior hablamos, el cigarrillo no produce solamente dolencias en el pulmón, fumar produce alteraciones de cáncer de vejiga, cáncer de riñón, etcétera, etcétera. Y después todos los demás. Ahora, la ventaja, ¿cuál sería de diagnosticarlos al principio y no cuando tiene síntomas? Bueno, justamente no todos los tumores renales son iguales. No todas las masas renales son iguales. Hay tumores que hasta pueden ser seguidos directamente. Pacientes que quizás no son buenos candidatos para una cirugía y tienen algunos... Por edad, por obesidad, por otras patologías. Se pueden seguir perfectamente. Y también hay ciertos tumores que tienen un patrón distintivo tomográficamente que pueden ser quizás pasibles de una biopsia, y una vez que uno detecta que es un tumor de muy bajo grado de agresividad, se pueden seguir. No solamente eso, sino que cuando el tumor es pequeño y está diagnosticado en forma incidental, a nosotros nos permite hacer una cirugía de preservación de órgano. Claro. Entonces el paciente trata su enfermedad y se queda con sus dos riñones. Con sus dos riñones. Es importante, Jorge, remarcar, creo que es importante que la mayoría de los tumores renales hoy se están tratando en estadios asintomáticos, de pocos síntomas. Y muchas veces uno, cuando el paciente viene con síntomas, le dice, tráeme tus ecografías anteriores, y muchas veces está informado, pero el paciente hizo una ecografía ginecológica y el ecografista lo vio, lo informó, pero el ginecólogo no lo vio, no leyó completamente el informe. Por eso creo que es importante que la gente, cuando se haga estudios de ecografías, lea completamente el informe y le marque al médico, doctor, pero además hay un tumor renal. Porque muchas veces pasa inadvertido incluso para los médicos. Totalmente. ¿No? Nosotros a veces tenemos, producto de la vorágine nuestra y más, tenemos un poco una visión en túnel. Entonces vamos a lo nuestro y quizás de repente, como me pasa a mí, que puedo ver un hígado y si veo que hay un hemangioma, algo que no me cierra, y te llamo y te derivo al paciente, obviamente. Pasa lo mismo del otro lado. Sí, es importante la detección precoz. Acá hay preguntas. Beatriz de Palermo, ¿se tienen estadísticas de cuántas personas sufren esta enfermedad y el grado porcentaje de mortalidad por edades y por sexo? Roberto de San Justo, bueno, habla del tabaquismo, un factor para desarrollar esta enfermedad. Jessica de Belgrano, muy buena el programa, hace 2 meses lo descubrió y lo mira todos los lunes. Ahí está, el doctor Gori trate bien al doctor Malcorma. Usted, ¿viste? No, pero pasó. No, usted la va de víctima, viejo. Este es el problema. Que no lo rete. Verónica de Flores felicita al Hospital Alemán por otro aniversario, 150 años de una institución modelo y con un personal muy profesional y de lujo. Bien. Vamos por la primera. La primera. Bueno, estadística. Se estima, por lo menos lo que dio como estadística la Asociación de Cáncer Americana, que son las estadísticas más sólidas y más serias, son unos 64.000 casos anuales en el 2016 por año. ¿En el mundo? Estamos hablando, no, Estados Unidos. Estamos hablando de una población de 270 millones de habitantes. Exacto. De esos 264, aproximadamente entre 10.000 y 14.000 muertes. Si nosotros desglosamos esa data, vemos que realmente estamos en un 20%, lo cual también nos trae a colación que justamente entre el 20 y el 30% de estos tumores
son diagnosticados en un momento donde ya hay salida de las células fuera del órgano de origen, o sea, metástasis. Estadios avanzados, digamos. Estadios avanzados. Entonces, esa mortalidad justamente... Que está relacionado con el tumor sintomático. Exactamente, exactamente. Preguntaban también sobre la mortalidad. Bueno, la mortalidad, sí. Cuando los pacientes son detectados en una forma... Si es más común en hombres que en mujeres. Es también. más común en hombres, 2/3. O sea, si nosotros desglosamos la estadística, por cada 3, 2 son hombres. Es más común pacientes entre 60 y 70 años y hombres. Aunque también hay quienes dicen que eso es porque es más común que fumen los hombres. Entonces esa data también habría que revisarla. Con respecto a lo que son la sobrevida en estadios localizados y cuando el paciente es detectado en una forma incidental, a 20 años la sobrevida es muy, muy alta. Es muy alta. O sea, cuando el tumor está localizado, es un estadio bajo, no ha habido salidas de las células con Marca la remoción. buen pronóstico. Muy buen pronóstico. Gonzalo, Perdóname, es importante ver que está diciendo que cuando los tumores son bastante iniciales, tiene una proyección de vida de 20 años y generalmente se desarrollan en hombres de 60 a 70, o sea que un hombre de 70 que desarrolla este tumor, bueno, 20 años es mucho. Sería totalmente distinto a un tumor, por ejemplo, que se desarrolla a los 30 años, ¿no? Y también un mensaje importante que se leyó entre líneas es que esto es curable si uno lo agarra en estadios iniciales, ¿sí? Y metiéndonos en lo que es el tratamiento, porque el tiempo es tirano en televisión, como dice Gori. Contame cómo es el tratamiento hoy, si se ha avanzado en algo. Muchísimo. Contanos. Muchísimo. Hoy en día ha habido 2 avances fundamentales. Uno es la táctica. La táctica de cómo uno va a abordar un riñón que tiene un tumor. Tratamos siempre de preservar el órgano, siempre que podamos, porque hasta en estadios que localmente está avanzado adentro del riñón, se pueden hacer cirugías de preservación renal sin poner en compromiso el resultado oncológico. O sea que desde el punto de vista de curación de la enfermedad es lo mismo en esas circunstancias, cuando es posible sacar todo el riñón, que preservar la función renal. Exactamente. Importantísimo, ¿no? Eso es muy importante porque tenemos que saber que el 30% de la población ya de por sí, hacia alguno de nosotros, ya tiene una alteración en la capacidad de filtrado que tienen nuestros riñones. Eso se llama insuficiencia renal latente. Y más a esa 30%. edad en la que aparece Más el tumor. Justamente estos pacientes. ¿Cómo se daría ¿Cómo se daría? la insuficiencia renal? Esta... No, es su clínica. Pasa inadvertida. Es su clínica. Está bien, Esto es está bien. que yo te hago un estudio y veo qué capacidad de filtrado tienen tus riñones, agarro 10 pacientes, hay 3 que ya tienen una Y alteración. ante eso atacarías... No, esto es solamente para que nosotros sepamos la importancia de tratar de preservar el riñón. Claro. Básicamente uno La puede otra- vivir con un solo riñón, pero digamos que el riesgo de tener problemas futuros Exactamente. teniendo un solo riñón, que es el monorriñón, es mayor, entonces que sería básicamente ir a la diálisis. Entonces si uno puede preservar el riñón Exactamente. con el nódulo tumoral, sería mejor. Y esto, Por ¿cómo? otro lado, la laparoscopía. Vos me hablabas de avances. La laparoscopía que es... O sea, táctica y en este y caso ahora, técnica. La técnica es que ha cambiado la manera de abordar estos tumores. Antes nosotros teníamos que hacer incisiones muy amplias que obviamente al paciente le daban una recuperación lenta, dolores posoperatorios y demás. Hoy en día podemos utilizar las bondades del abordaje laparoscópico, que bueno, se ha preconizado mucho en la cirugía de la vesícula, del apéndice y demás. También se puede hacer no solo para retirar todo el riñón, sino para preservar parte del riñón y retirar solamente el tumor. Se puede hacer perfectamente por vía laparoscópica. Y orgullosamente en el Hospital Alemán nosotros somos pioneros en la Argentina, hemos desarrollado también técnicas al respecto y tenemos una de las casuísticas más Que importantes. las han publicado en... Sí. Acá hay una pregunta interesante. Matías de Verazategui dice, ¿es verdad que a quienes le realizan diálisis pueden desarrollar esta enfermedad? Esta enfermedad tiene, carácter hereditario, ya lo hablaste. Mariana de Caballito, ¿existen tratamientos para esta enfermedad, que es lo que venís hablando? Y Esteban de Pilar, detectado a tiempo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bien, Matías primero. Sí. Matías, sí, hay una mayor tasa de incidencia en los pacientes que están siendo dializados. No obstante, cuando uno analiza el grado de agresividad de esos tumores, son de bajo grado, lo cual es bastante alentador. Después,
Tratamientos. Son tumores de una evolución despacito, Lenta. Despacito. Pero por eso es muy importante que el paciente, aunque esté siendo dializado, tiene que tener justamente estudios renales. estudios renales, claro. para ver si está pasando algo. Con respecto a los pasos a seguir ante un diagnóstico, lo primero es consultar con un urólogo. Estadificar la enfermedad, o sea, saber realmente dónde estamos parados. O sea, estudios por imágenes. Un urooncólogo. Un urooncólogo. Sí, y te diría algo más. Exactamente. Hoy en día las ecografías de los chequeos, todo eso está en manos de los clínicos, ¿no? Y yo diría que cuando uno encuentra un tumor renal, hoy en día la verdad que en Argentina hay acceso al especialista. Totalmente. Cosa que no sucede en un montón de sistemas de salud en el mundo. Yo creo que es un consejo interesante para hacer, teniendo en cuenta lo que uno ve de este lado, que es pacientes que pasaron inadvertidos para el clínico, es que frente a un diagnóstico certero, una ecografía de un tumor renal, consulten al urólogo de esta mano. Esto tiene mucho traje a medida. Aquí hay mucho traje a medida. Esto no es una solución igual para todo el mundo. No, para nada. Entonces es muy importante. Cada circunstancia presenta una posibilidad y distinta. alguien que esté avesado en las técnicas quirúrgicas. Por supuesto. ¿Y qué es mejor, la tomografía, la resonancia? ¿Hay que hacer biopsia de estos tumores? Bueno, muy buena la pregunta. La tomografía y la resonancia tienen muy similares valores de especificidad y sensibilidad. No obstante, la resonancia aventaja a la tomografía en lo que es la determinación de las masas quísticas. O sea, cuando hay alguna duda con un quiste, la resonancia me va a terminar de determinar mejor si ese quiste tiene una mayor sospecha de enfermedad maligna. Con respecto a la punción, solamente la hacemos cuando estimamos que vamos a cambiar conducta. ¿Qué quiere decir? Si de repente nosotros sospechamos que esto no es un tumor primario, que es una metástasis de otro tumor, y tenemos que detectarlo, entonces ahí hacemos una punción. O si pensamos en una enfermedad sistémica, como un linfoma, ese paciente tiene que hacerse una punción renal, no se tiene que operar directamente, porque estaríamos operando por demás un paciente que quizás con una quimioterapia puede ser perfectamente tratado con remisión completa. Pero las imágenes te orientan a pensar en una cosa o a pensar en la otra. Totalmente. O sea, ustedes seleccionan, trabajando probablemente en equipo, ¿cómo se arma el equipo de trabajo frente a un caso de un paciente con un tumor renal? ¿Ustedes lo discuten cómo? Bueno, nosotros tenemos una sección de oncología adentro del servicio, y cuando viene un paciente con un tumor de una masa ocupante renal, lo primero que vemos es realmente la sospecha que tenemos de esto que sea realmente un tumor. Una vez que esa sospecha es alta, ese tumor no está aislado, ese tumor está dentro de un contexto de un paciente. Puede ser diabético, hipertenso, asmático, con un montón de comorbilidades. De acuerdo a eso vamos a ver cuál va a ser la mejor estrategia. Una vez que tenemos la estrategia para ese paciente, determinamos cuál va a ser la técnica y ahí abordamos. Bien. Pero siempre hacemos un trabajo en equipo. No obstante, es importante que por medio de la laparoscopía, ¿sí? O sea, no a cielo abierto, sino por medio de la laparoscopía, se puede hacer una cirugía con preservación del riñón, como una cirugía radical también, en los casos que así sea necesario. O sea que la laparoscopía me ofrece un espectro hoy en día muy amplio. ¿Son muchos los tumores que en la actualidad se operan a cielo abierto? La verdad que son los menos. Esta combinación de diagnóstico precoz, masas renales pequeñas, tumores incidentales, más un centro experimentado en la materia, hace que si uno analiza la casuística, son la menor cantidad de casos los que se operan por vía abierta. Lo cual no es una mala vía, pero hoy en día se ha podido lograr los mismos resultados en forma de menor invasión. Acá Lucas de la Paternal dice: ¿cómo sigue la vida para alguien que padece esta enfermedad, finalizado el tratamiento o la cirugía? ¿Tiene una vida normal? Sí, tiene una vida normal. Es importante explicarle a Lucas que lo que va a cambiar va a ser el esquema de seguimiento. O sea, los pacientes muchas veces cuando se van a operar nos preguntan: doctor, hago quimioterapia, hago radioterapia, ¿qué hago después? Y yo le digo, bueno, va a depender de lo que nos diga el patólogo. Pero en esencia lo que va a pasar es que va a depender, de acuerdo al grado de malignidad que tenga el tumor, la periodicidad y el tipo de estudio que yo voy a solicitar. Vale decir que un tumor de bajo grado, localizado, de muy poca agresividad, puede ser seguido perfectamente durante 5 años con una ecografía anual y nada más. Por el contrario, un tumor de mayor grado, de mayor invasividad y que quizás está ya invadiendo alguna estructura vecina, necesita estudios imagenológicos de mayor importancia y con mayor frecuencia. Y Gonzalo, en este tipo de tumores hay marcadores tumorales como los hay en colon, en algunos ginecológicos. Ojalá lo hubiera, pero puedo pasar aprovecho y paso un chivo también. Sí. Nosotros estamos comenzando un protocolo de estudio de huellas dactilares en orina. ¿Qué quiere decir? Estamos tratando de ver
tamizando la orina de los pacientes, si hay algún marcador que pueda diagnosticar esto. O sea, tomando pacientes que sabemos que tienen un tumor de riñón, analizando esa orina y cotejándola con pacientes que no lo tienen. Y entonces determinar a nivel molecular si hay algo que quizás de repente el día de mañana el paciente puede venir y en el mismo análisis de orina, donde yo le quiero ver cómo está su sedimento, puedo pesquisar si hay alguna pequeña célula de tumor renal que está creciendo. Tomando el tema de la orina, que vos dijiste, la sangre en orina, que es la hematuria, que la gente esté tranquila, que si tiene hematuria, lo más probable es que no tenga un cáncer de riñón. ¿Cuál es la causa más frecuente? Lo más frecuente es inflamatorio, una piedrita que pasó, alguna inflamación, paciente prostático. Arenillas. Arenillas, claro. Exactamente. No. Y el dolor. Pero es bueno ir al urólogo en ese caso. También. También. Bueno, bien, creo que es importante. Estamos frente a un tumor potencialmente curable, en general se detecta en estadios tempranos, hay abordaje minoinvasivo, hay métodos por imágenes que evitan la biopsia en la mayoría de las veces, tomografía, resonancia. Creo que las posibilidades de manejar estas lesiones son muy buenas. Bueno, me pareció muy importante que ante algo que no se habla tanto, hubo tantos mensajes. No, pero lo que es importante acá el mensaje es que hoy en día, en el siglo en que estamos viviendo, tenemos que saber que existen especialidades muy concretas. Ante estas situaciones tiene que ser consultado con el urólogo y, si pueden, con un urólogo que se dedique a oncología, porque si bien un urólogo general puede tener esta ilustración, el que es específico de la oncología no solamente tiene esta ilustración, sino que tiene una información mucho más fina y que puede tratar las cosas de distinta manera. Nos vamos. Bien, gracias por venir. Un placer. Esperemos que repitas. Y bueno, el lunes que viene vamos a repetir el programa del doctor Vitaliano porque es feriado nacional. Y bueno, y la semana que viene, el fin de la semana que viene, vamos a tener una fiesta en honor a los 150 años del Hospital Alemán. O sea, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en Vivir Más y Mejor. De todas maneras, mañana a las 2 y el viernes a las 0:30 estamos con usted nuevamente en Metro. Chau. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.